Hola iglesia, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios. La escribió Pablo y te voy a decir algo de esta carta. Esta epístola fue escrita por Pablo alrededor del 55 después de Cristo y fue dedicada a una iglesia donde estaba en una ciudad llena de pecado. Las restricciones morales que había en la ciudad pues eran muy mínimas y estaba afectando a los cristianos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Recibió unas preguntas de parte de la iglesia, recibió dudas que ellos tenían y Pablo a través de unas de cartas las responde. Y esta carta es una de las cartas que Pablo mandó. Se cree que hay una tercera carta. Se cree que esta es la segunda carta que Pablo envió, pero en la Biblia solamente tenemos dos. Esta es la primera. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9. Pablo está confrontando a la iglesia y al desorden que tenían en su pecado, al desorden que tenían moralmente, y los está instruyendo en asuntos que habían surgido como duda. En este capítulo 9 ya estamos llegando al punto en donde Pablo está hablando de la libertad, de qué libertad y cómo usar la libertad que tenemos como cristianos. Y quiero que te hagas una pregunta el día de hoy. ¿Cuántas veces has renunciado a algo por no hacer daño a tu hermano? Si no me entiendes mucho esta pregunta, espero que quede claro a través del estudio de hoy. Pero otra vez, ¿cuántas veces has renunciado a algo? O más bien, ¿cuántas veces has renunciado a un derecho que tú tengas como cristiano por no hacer daño a tu hermano? ¿Y a qué me refiero con esto, con derecho? Cuando uno llega a Cristo o cuando ya eres salvo, tenemos libertad en Cristo y es lo que repetimos muchas veces en la iglesia porque culturalmente como mexicanos pues traemos muchísimas cosas arrastrando tal vez de otra religión o otro tipo de enseñanza que hayamos cargado en el pasado. Esa es una manera de que podamos tener libertad en Cristo, que ahora con Cristo no estamos atados a una manera de hacer las cosas, simplemente por gracia es como caminamos y a través del conocimiento de Él, a través de su palabra. Y tal vez también estamos atados a creer que hay ciertas actitudes o formas de ser que nos hacen ser o nos hacen pensar y creer que somos más cristianos que otros. También Cristo trae libertad sobre esto. Y una tercera que toca Pablo, hay cosas en las que nosotros, personalmente, en las que nosotros no queremos ceder hacia otros hermanos por simple capricho o por simplemente decir que tenemos libertad en Cristo y no porque mi otro hermano se ofende, lo voy a dejar de hacer. Entonces Pablo está tocando este punto. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? El amor es la prueba de que conocemos a Dios y por amor también es necesario rechazar o negarse uno mismo a ciertos derechos que tenemos en la libertad de Cristo. Espero poder resolver esta pregunta porque para mí es muy difícil y vamos a desarrollarlo juntos, ¿sale? Recuerda que es un estudio en línea, es necesario que tengamos la Biblia a la mano, es necesario que tengamos también una libreta de apuntes y que podamos hacer las cosas juntos. Entonces vamos a empezar con el estudio. Dice capítulo 9 versículo del 1 al 18. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién no fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla,
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me pasé. Va al 19. Entonces, empezamos con el versículo 1. Y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Son 5 preguntas que la respuesta de antemano sabemos que son sí. Y si no estás convencido de que Pablo sea apóstol, porque hay una gran disputa sobre esto y lo estuve viendo hoy en redes, en YouTube específicamente, hay muchos videos sobre este capítulo y en casi todos los videos hay un usuario que está comentando, no comentando, está como copiando y pegando comentarios de otro pastor o de otra persona donde pelean y donde están alegando que Pablo no es apóstol. Los argumentos que tira esta persona sí te podrían confundir si no estás seguro de lo que crees, o te podrían confundir si solamente estás fisgoneando o buscando alguna respuesta rápida y casi nadie le contesta. ¿Por qué? ¿Por qué casi nadie le contesta? Pobre amigo, se metió a casi todos los videos y lo copió y pegó. Hay una parte, hay un video en específico que sí le contestan y le dicen que está cegado, que busque la verdad, que no solamente copie y pegue, que cosas así. Es verdad que cada uno de nosotros es responsable, como lo estamos haciendo ahorita, de buscar a través de la palabra y de encontrar una respuesta personal y una respuesta a través de la palabra. Recuerda que no solamente somos personas que nos reunimos para cantar alabanzas porque sí, o no solamente oramos porque sí. Tenemos un propósito mientras estemos aquí. ¿Y cómo llegamos a ese propósito como iglesia? Estudiando su palabra, orando juntos, escudriñando la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo hoy. Todas las respuestas a las 5 preguntas del primer versículo son sí. Y antes de continuar, déjame recordarte que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Cristo resucitado. Algunas personas y muchos apóstoles, entre comillas, y lo digo así, se ponen de pretexto que Pablo tuvo una visión, de que Pablo tuvo una experiencia, y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo tuve lo mismo y yo sentí lo mismo que Pablo, entonces yo aseguro ser apóstol. Esa es la posición que están tomando muchas personas en la actualidad y lo usan de una manera para engañar y para llegar a personas que están confundidas, como las personas que vi en los comentarios de los videos en YouTube. Y esas personas aseguran ser apóstoles al nivel de Pablo. Pero ver a Jesús resucitado no es el único requisito para ser un verdadero apóstol. Pablo específicamente fue comisionado como un apóstol cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Te voy a pedir una gran disculpa por el tiempo, pero puedes encontrarlo en Hechos. Puedes leer de ello en Hechos, no recuerdo ahorita qué capítulo.
pero creo que está algo entre el 9. Ah, sí, el 9. Ok. Puedes leer el capítulo 9 en Hechos y hazlo. Te animo a que si quieres ponerle pausa al video no va a pasar nada. Este video aquí va a quedar hasta que los servidores de YouTube exploten. Puedes ponerle pausa, puedes ir a Hechos capítulo 9 y leerlo y tú en tu casa decidir si Pablo era apóstol o no era apóstol. Te voy a dar un spoiler, si es apóstol, si es apóstol, ¿ok? Seguimos. La evidencia del verdadero estado de Pablo como apóstol es mostrado en las preguntas. No soy libre, no he visto al Señor, sí es libre. Él puede hacer lo que la voluntad de Dios le permita y le dicte hacer. ¿Ha visto al Señor Jesús? Sí lo vio en el camino a Damasco. Ahora la última pregunta va directamente a la iglesia de los Corintios. Le está diciendo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Cómo podemos interpretar esta pregunta? De que a pesar de que muchos cristianos en Corinto dudaron de la posición de Pablo como apóstol, ellos no debieron. ¿Por qué? Porque los cristianos de Corinto tuvieron más razones que la mayoría de los otros cristianos para saber que Pablo era un apóstol genuino, porque ellos habían visto su obra muy de cerca. Pablo estuvo como un año, año y medio en esta ciudad predicando y pastoreando la iglesia. Pablo era un excelente pastor, Pablo era una persona apasionada y sabia, y muchos eruditos dicen en la actualidad, muchos historiadores y muchos estudiosos que sí se dedican a estudiar la palabra 24 o 23 horas al día, yo creo, dicen que Pablo, si estuviera en la actualidad, él estuviera al nivel de un expositor de Harvard o de Oxford o de las universidades más grandes, estuviera a ese nivel de poder ir a una escuela a discutir del evangelio, a predicar, tanto que también pudiera rebajarse hasta predicarle a un niño sobre Cristo. Así de apasionado era Pablo, era una persona que conocía mucha teología, que conocía mucho de la palabra, pero lo más importante es que era un apóstol. Él vio al Señor, se quedó ahí 3 días postrado, meditando en lo que había pasado, pero además fue comisionado por Jesús para este requisito, para hacer esta misión que solamente a él se le encomendó, no a otras personas. Versículo del 3 al 6 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Creo que no te expliqué lo del capítulo 8, pero es muy buen tiempo para hacerlo. ¿O sí? En el capítulo 8 de esta carta, un capítulo antes de lo que estamos estudiando, Pablo estableció los límites de la libertad cristiana. Y en el capítulo 8 está exponiendo en el capítulo 9 está exponiendo los límites de la libertad cristiana, pero con su propia vida. Está poniendo un ejemplo de su propia vida para decirles, ¿sabes qué? Si no me entendiste en el capítulo 8, lo que te traté de explicar sobre los sacrificios a los ídolos, en este capítulo te voy a poner un ejemplo en mi propia vida de cómo me niego a mis derechos, ¿ok? Entonces, estas preguntas que hizo en específico, si te fijas, toman un tema muy personal, porque lo están acusando a él y por ende están acusando pues la obra de Jesús en su vida. Pablo sabemos, y es bíblico, sabemos que una persona que se dedica a predicar el evangelio, un pastor o un predicador como tal, que se dedique enteramente a eso, sabemos que no tiene necesidad de trabajar. Es un derecho del apostolado, es un derecho del pastorado. Pablo podría haber recibido un apoyo monetario de parte de la iglesia o de las iglesias que él había plantado, pero aún así sabemos que él trabajaba. Él se dedicaba y él trabajaba en las noches armando tiendas, las vendía. Era una gran persona trabajando sobre eso. No le pude comprar, pero creo que debió de haber sido una gran persona.
chistecillo por ahí. Él tenía el derecho de no trabajar por ser apóstol, y esto es por causa del trabajo de alcanzar y predicar a otros para poder hacer conocer el evangelio. La mayoría de los apóstoles sabemos a través de la palabra que recibían apoyo a las iglesias que estaban ministrando y se ayudaban a sí mismos. Ahora, nadie podía acusarlos de que estaban predicando por motivos de dinero. Esa era la principal razón del por qué Pablo estaba haciendo esto, de que no quería recibir algún apoyo de la iglesia, porque ellos no querían ser acusados de que estaban predicando por el motivo del dinero. Pablo y Bernabé eran las únicas personas que no recibían nada. Ellos escogieron trabajar, fue una decisión de ellos y ayudarse a sí mismos. Otra vez, esta fue decisión de ellos personalmente, para que nadie los acusara de que estaban predicando por motivos de dinero. Es una posición que hoy en día, estando leyendo esto y estando viendo las cosas que han estado saliendo sobre iglesias cristianas, es una posición que debería de tomarse en cuenta. Voy a contestar, espérenme un poquito. Era el banco. Salgo a las 4, ya son las 4:30, pero entran llamadas a la oficina porque seguimos en la oficina y así son las oficinas. Una disculpa, continuamos. Recuerda que es un estudio en línea, en casa. Cualquier cosa puede pasar. Lo más importante que debe de estar pasando es que estemos estudiando juntos. ¿Ok? Entonces, la posición de Pablo y Bernabé de no querer recibir sueldo para que las personas o los que no eran creyentes o en sí los mismos creyentes no los acusaran de que predicaban por dinero, es una posición que hoy en día debería de ser tomada en cuenta y considerada por los pastores, por todos los pastores que tengan ese deseo y esas ganas de ser pastor, deberían de tomar una oportunidad para meditarlo. Ahora, yo sé, como iglesia en Vida Nueva, y todos lo hemos escuchado decirlo públicamente, que nuestro pastor o nuestros pastores, Carlos y Joel, no reciben sueldo de parte de la iglesia, y esto es una realidad. De hecho, ningún miembro de las personas que sirven en la iglesia recibe un sueldo, y ¿sabes qué? Ningún miembro lo ha solicitado. Y ¿sabes? Es una decisión personal de todos, empezando por los pastores, y no es algo que hemos considerado, y yo creo que no se va a considerar. ¿Por qué? Porque a través de Pastor Carlos, pues hemos visto que la manera de vivir la vida cristiana y tener un trabajo y una familia es una manera que está muy apegada a la actualidad, y es vivir en el contexto en el que estamos ahorita. Tal vez antes el predicar y el hacer el trabajo de pastor 24/7 era un trabajo pesado, porque se la pasaban viajando a caballo o en camello, o se la pasaban predicando aquí y allá. Y en la actualidad hay iglesias grandes con pastores que sé que no tienen otro trabajo más que el que predicar, pero es por el número de personas en su iglesia y por el trabajo y las misiones que hacen. Entonces, es la libertad en Cristo. Recuerda que el tema es la libertad en Cristo. Si un pastor o una persona decide renunciar a un derecho que tiene como cristiano, es totalmente libre de hacerlo, y es el punto principal que Pablo quiere tocar en este tema. El punto principal aquí no es que el pastor reciba un sueldo, no. El punto principal no es si está bien visto o no que un pastor reciba el sueldo. El punto principal es que la libertad que tenemos como cristianos, muchas veces debemos o tenemos la oportunidad de poder negarnos a un derecho que tengamos para no afectar a un hermano débil en Cristo. Y esto es lo que Pablo y Bernabé estaban dando como ejemplo. Ok, no, espero no haberte confundido con lo de recibir apoyo económico o no de parte de la iglesia. Pero, ¿ustedes qué creen sobre esto? Pueden hacer sus apuntes o pueden mandar un mensaje ahí al grupo. Ahí estamos bien abiertos para hablar sobre esto. Dice en versículo 7: ¿quién fue soldado
jamás a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Por qué hace estas preguntas? En la primera pregunta está muy clara. ¿Quién va a la guerra a sus propias expensas? No, no es como que quisiéramos ir a la guerra y que cada quien compre su fusil o que cada quien compre su comida o sus armas. Yo creo que no tenemos la obligación de entrenarnos ni de equiparnos nosotros mismos. Solamente he conocido a Rambo que hace eso, pero hasta ahí. Es la única persona que puede hacer esto. Nadie va a la guerra con su propio bolsillo. Si vas a la guerra por parte de tu patria, la patria te entrena, te da armas y allá te alimenta y te da provisión médica. Entonces, segundo punto, si vas a un rancho y ves a un granjero que tiene sus vacas, que tiene sus plantíos, pregúntale y vas a ver que él se alimenta de esas vacas, que él se alimenta de esos plantíos y no le falta nada. ¿Cuál es la otra pregunta en el versículo 7? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de su leche? Es muy claro. Si una persona, ¿y qué quiere decir este versículo? Si una persona está trabajando de algo o está trabajando algo con sus manos o tiene un negocio de algo, lo más probable y lo más lógico es que esa persona viva de eso como un pastor de ovejas viva de la leche o tome de la leche o un granjero tome de los frutos de su mano o una persona, por ejemplo, yo de mi trabajo, yo cuando me dan mi raya, pues de eso vivo, de eso como, de eso llevo a la casa para comer. Cualquier persona que trabaja tiene el derecho de usar su sueldo. Entonces, el punto que quiere llegar Pablo aquí es que el pastor de una iglesia debería de recibir el apoyo suficiente para sostener a su familia y a su vida, ni más ni menos. Versículo 8 y 9 para poder aterrizar este punto. Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. O lo dice enteramente por nosotros, versículo 10. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, y con esperanza de recibir el fruto. Ahora, la porción que acabamos de leer está en Deuteronomio 25 y era parte de la ley que se le había entregado al pueblo. El buey que pisaba el maíz no debía de ir comiendo. El buey que pisaba el maíz pues debía dejar el maíz ahí. Pero le ponían un bozal. ¿Por qué? Por la ley. Para que él pudiera comer mientras trabajaba. Y no le debían de poner bozal como tal. ¿Por qué? Porque es un animal de carga, es un animal de trabajo. Y no sé, a que lo haya dicho Dios de esta manera, lo dijo por algo, para que no se cansara tal vez de más y para que rindiera más el trabajo del buey. Ahora dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Ahora, pues surge la pregunta, pero esta palabra no es para los bueyes, ¿o sí? ¿O acaso los bueyes sabían leer en el Antiguo Testamento? Yo no creo que hayan sabido leer. Está más interesado en los bueyes o en los hombres. Pablo está utilizando esta porción del Antiguo Testamento para mostrar que un siervo tiene derecho a comer del fruto de sus manos, a comer del trabajo que se está haciendo. Como en este caso, el buey tiene derecho a comer del maíz que estaba trillando. Era el maíz que pisaba, era un maíz que ya no servía en sí para el hombre o para venderlo, pero para él sí. Entonces, para nosotros, del trabajo que tenemos, pues tenemos derecho a comer. Y Pablo nos ha estado diciendo que el trabajo de predicación es duro y así, aún así lo hace y aún así no quiere recibir dinero. Y la razón de Pablo y la razón que deberíamos de tener todos es esto, que la esperanza es la cosecha del fruto que estamos echando. Por ejemplo, ahorita yo estoy predicando y de verdad tengo esperanza en que va a haber un fruto que se va a cosechar, tal vez, y espero que así sea el día de hoy. El predicar y dar a conocer a Cristo debe de ser suficiente paga para nuestras vidas. El recibir un pago por ello no debe de pasar por nuestras mentes. Si Dios en algún punto de nuestras vidas decide
darnos el sustento a través de esto, pues sabes que es bendición, pero solamente de Dios debe de venir, de nuestra mente o de la mente del predicador. Nunca debería de pasar ni de salir el pensamiento de que debería yo de vivir de esto. Por ejemplo, imagínate yo algún día decir, que nunca lo digo y nunca lo voy a decir, espero, o una persona que predica muy bien. ¿Te imaginas qué peligroso es tener un escenario donde estén enfrente de ti 10,000 personas escuchándote predicar y que las 10,000 de 10,000 personas, 8,000 digan que bien predica? Eso es peligroso porque ya te la empiezas a creer y eso podría generar en ti un pensamiento, lo hago tan bien que debería de cobrar estas conferencias. Eso es un pensamiento tal vez que nazca del hombre y no de la voluntad de Dios, pero ya estando ahí, la voluntad de Dios puede trabajar en tu vida y te puede decir, adelante, solamente Dios. Pero que la esperanza de cosechar el fruto de la palabra sea suficiente paga, y esa paga era suficiente para Pablo. Y así que una persona que esté centrada y predicando, y escucha bien esto, una persona que esté centrada en la palabra y sea predicador, o sea, una persona que esté trabajando en el ministerio, una persona centrada y trabajando para Dios, no creo que sea dejado por su patrón, o sea, por Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Porque me trabé mucho en este último punto. Si nosotros estamos trabajando arduamente para la obra del Señor, por la esperanza que vamos a cosechar a través de este fruto, no creo que Dios nos deje de lado, o no creo que Dios nos diga, no te voy a dar recompensa. La recompensa que tenemos de nuestro trabajo con nuestras manos, cada uno de nosotros, es una paga de parte de Dios, y la recompensa que tengamos también después, que vengan cosas, que Dios esté con nosotros y nos ayude y nos bendiga, es parte de Dios. No creo que Dios, de hecho, no es que no crea, sino yo he visto que Dios no nos deja solos, no deja solos a sus hijos, y si estamos trabajando con la mente en que vamos a cosechar el fruto de la esperanza, sabes que Dios te va a bendecir enormemente. Mi Dios me ha bendecido enormemente a través de esto, a través de servirle, y no le sirvo por eso y no le sigo sirviendo por eso, le sigo sirviendo porque le amo y porque me encanta servirle, y es algo que me mantiene centrado y enfocado en su palabra, en su presencia. El buscar más de Él y estar más metido en Él es algo que me ha venido a mí y no es por mí. Simplemente es porque su presencia es algo que me llena muchas veces, y te lo digo de verdad, muchas veces hay días que ni siquiera quiero leer, pero me vienen pensamientos primeramente negativos de que me quieren tumbar y me quiero ir al pozo otra vez, pero después me vienen recuerdos de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ha trabajado, y pues le gana a todo lo que quiera venir sobre mí. Entonces, si nosotros sembramos lo espiritual, versículo 11, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pablo pone en claro que está correcto recibir el apoyo de parte de la iglesia por el trabajo de los ministros de Dios. Y sigue en el versículo 12 y 13, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Perdón. Los sacerdotes, en el versículo 8 podemos ver que ellos recibían el sacrificio de parte de las personas para dioses. Recibían tanto que lo repartían a mercados para que lo vendieran, y lo que ganaban quedaba para ellos y para la iglesia, pero también una parte de lo que ellos recibían en el altar se lo quedaban para ellos y se lo comían. Entonces Pablo está dando esta referencia principal que se podía ver en la comunidad de ahí de la iglesia. Los sacerdotes que ofrecían sacrificios de la carne obtenían una porción de la carne
obtenían harina, obtenían huevos, obtenían cosas que eran traídas como sacrificios para el Señor, y los sacerdotes recibieron una parte de esto. Ellos vivían de estas cosas que se le entregaba a la iglesia, y estaba bien. Y acuérdate que Pablo está poniendo ejemplo nada más para llegar a un punto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y aquí está. ¿Qué estaba pasando? Que Pablo no quería recibir el apoyo y los corintios querían que él recibiera el apoyo, y el hecho de que él no recibiera el apoyo era pretexto suficiente para que la iglesia dijera: no, este no es apóstol, por algo no quiere recibir el apoyo. Y eso estaba pasando, y Pablo quiere aclararles que la libertad que él tenía en Cristo lo ha llevado a negar el derecho que tenía como apóstol para poder servir como ejemplo para los hermanos débiles en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo: yo tengo el derecho, pero no lo estoy ejerciendo. Prefiero estar muerto a recibir un centavo. ¿Y por qué Pablo tenía esta actitud? Porque lamentablemente en la época como de Pablo, como en la actualidad, hay muchos ministros que buscaban este derecho para abusar de él. Ahora en la actualidad hay muchos ministerios que buscan constantemente de trucos y formas de extraer más dinero de la gente, y es algo muy lamentable. Si alguna vez se incluye, y chécate esto, hay ejemplos en todo internet de evangelistas que en sus listas de correo o en sus cadenas de oraciones como predicadores o como pues sí, personas que predican, ellos ponen una lista muy grande para que las personas que lean esta lista tengan compasión de ellos. Y un ejemplo que encontré fue este. Es un correo, imagínate leer un correo así: el Señor me ha revelado que 10 personas que leen este correo esta noche me van a dar $10,000. El Señor me ha revelado que hay 50 personas que me van a dar otros 500. Y eso es algo muy suave, ¿sale? Es nomás un ejemplo. Ahora, aquí en Calvary Chapel no estamos cobrando por nada. Los ujieres que están trabajando no cobran, los maestros no cobran, los pastores tampoco. Y hace años, antes de yo llegar a la iglesia, yo tenía un mal concepto sobre esto. Yo tenía un mal concepto de que las iglesias, y cualquier iglesia, no quiero enfocarme solamente en esta o en ninguna. Yo tenía el concepto ese de que había personas que lucraban de esto, de predicar. Ya estando aquí, pues me di cuenta de que yo estaba totalmente equivocado, que no había este tipo de situaciones. Pero ¿qué estaba pasando con Pablo? Creo que me desvié un poco, como 5 minutos, y les pido una disculpa. Pablo, el apóstol, estaba predicando y estaba diciendo: no quiero el dinero y no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque Pablo se estaba gloriando en el hecho de que él podía mantenerse a sí mismo, y que las necesidades que él tenía en su cuerpo o el grupo en el que estaba, pues la iba a tomar de su trabajo. También está diciendo que preferiría estar muerto que perder un poco de gloria. ¿A qué se refiere con perder gloria? De que no le quitó dinero a la iglesia, aunque como apóstol tenía todo el derecho de hacerlo. Dios ha ordenado que los que ministran el evangelio deben vivir del evangelio, y eso es correcto. Voy a regresar a Deuteronomio 25, el buey no debe llevar bozal, pero Dios está cuidando del buey. Entonces, así como cuidó de este animal en aquel tiempo, está cuidando y va a cuidar de los siervos que están predicando ahora en la actualidad, los que predican su palabra. Si los sacerdotes vivían de las cosas del altar, entonces Pablo tenía derecho a vivir de las cosas de la iglesia. Versículo 16 al 18 para terminar: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí mismo si anunciare, y ay de sí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presenté gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio.
Muchas veces hemos escuchado que decimos, o alguien dice, lo que de gracia recibí, de gracia lo doy. Y es algo grande porque hay muchos ministerios y en la iglesia hay muchos ministerios que que no dependen enteramente de lo que suceda en la iglesia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? De que podemos ministrar libremente y podemos hacerlo con toda la libertad en Cristo. Podemos ministrarle el Evangelio a las personas que llegan a la iglesia de muchas maneras. Lo podemos hacer a través de la escuelita bíblica, a través de la pecera, se llama la escuelita. Lo podemos hacer a través de las redes ahora. Lo podemos hacer a través de estos estudios en línea. Lo podemos hacer ahí mismo, recibir a personas y tener un lugar que Dios ha dado provisión para tener un lugar. Podemos ministrar a través de la alabanza también, que Dios nos ha proporcionado instrumentos y equipo para poder hacer una alabanza para Él. Entonces, cuanto más damos y cuanto más estamos sirviendo, nos hemos dado cuenta y hemos podido ver que Dios nos está confiando más y más y más. Y esto no es para gloriarnos nosotros y no es para gloriarnos de ninguna manera. Lo asombroso es que podemos ver que la obra de Dios va a continuar y continúa. Y si algún día llegara a parar aquí, sabemos y tenemos la esperanza de que va a continuar en otro lado. Entonces, el hecho de que estemos sirviendo más y más para Dios, eso trae bendición no nada más a nosotros, trae bendición a toda la iglesia. ¿Ok? Si tú has visto que la iglesia se ha estado expandiendo, o si ves que trae personas nuevas a la iglesia, es Dios y es la manera de decir de parte de Dios hacia nosotros que la iglesia está viva más que nunca, que Dios está obrando en la iglesia de Vida Nueva, que Dios está usando a personas en nuestra iglesia para poder hacer llegar el evangelio a más y más personas. Entonces, puede que nosotros, para terminar, porque creo que ya me pasé un poquito, puede que nosotros nunca enfrentemos esta decisión que Pablo enfrentó de aceptar o negar el apoyo de la iglesia por el evangelio, pero cada uno de nosotros sí tenemos una pregunta crítica para contestarnos. ¿Qué derecho estamos dispuestos a sacrificar por causa de Jesús? Si quieres hazte esa pregunta varias veces porque no es una pregunta fácil. ¿Y a qué me refiero con derechos? Muchas veces tenemos actitudes o tenemos cosas que queremos ejercer en libertad en Cristo y a causa de que mi hermano es nuevo en la fe, nos abstenemos de hacer ciertas cosas o de hacer ciertos comentarios. Y ¿sabes qué? El quedarse callado o el abstenerse de hacer estos derechos de la libertad en Cristo traen más bendición a su vida que ejercerlos. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tomar rápido el ejemplo del capítulo 8. Las personas estaban confundidas si comprar carne que le llevaban a los ídolos para sacrificio. Esta carne, la iglesia les sobraba mucha carne y era revendida al mercado y el mercado la vendía a un precio muy barato. Y las personas decían, pero si como de esto tal vez se me mete un espíritu malo. Era el pensamiento de ellos. Y veían a otros hermanos comprar carne barata, pues por barata aprovechaban. Y hermanos débiles en Cristo tenían como duda de que lo que está haciendo está bien, o por qué si es cristiano lo hace si ya sabe. Pero Pablo les dice, el comer de esta carne no les va a afectar en nada, pero ¿sabes qué? Si le está afectando al hermano débil que tienes a un lado, no lo hagas, porque es más importante que ese hermano crezca y que su alma no se pierda a que tú te mantengas en tu derecho y después se convierte en un capricho. Y eso es lo que tiene que ver la pregunta del día de hoy y lo que Pablo también nos expuso a través desde su negación hacia el sueldo. Es lo mismo. Pablo tenía el derecho, pero había cristianos o había personas que decían, ¿sabes qué? Tal vez el hermano nos predica porque quiere el dinero. Entonces Pablo quiso negarse a ese derecho de vivir del evangelio
a simplemente estar predicando y tener la esperanza en que el fruto de lo que está regando y lo que está echando en la semilla, ese fruto algún día lo va a cosechar, y esa era la esperanza que él tenía de que el evangelio llegara a más personas. Y a él no le importaba si recibía sueldo o no. Y no porque era una posición de capricho de él o una manera de decir yo sí puedo solo. Era una manera de Pablo de decir, por amor a mis hermanos y a los más débiles y a los que no conozco aún a través de lo que estoy haciendo, por eso me estoy negando. Porque es la manera de Pablo de negarse a un derecho para poder amar a otras personas. Entonces, haz esta pregunta: ¿qué derechos estás dispuesto a sacrificar por causa de Jesús? Si estás actualmente en una situación donde sabes que una actitud tuya o una forma de ser tuya o a lo mejor algo que tú estás haciendo le afecta a un hermano nuevo o a un hermano en Cristo, ¿sabes qué? Te recomiendo, y la palabra lo hace ampliamente: niégate a ese derecho. Es mejor que se salve una vida a que tú te mantengas en tus derechos, el de la libertad en Cristo. No me malinterpretes, no te estoy diciendo que dejes de hacer todo o algo en específico, sino que lo que tenemos que hacer es lo que Pablo hacía: ir a la palabra, llenarse de ella y poder ahora meditar y ver qué sí y qué no podía hacer para alcanzar más almas. Espero que haya sido de bendición ese estudio y que no haya sido tan confuso como me siento ahorita, pero es porque tenía mucho que no hacía esto de los estudios en línea. Entonces, Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te pido que traigas tu palabra a nuestro corazón y la sientes correctamente, Señor, que podamos meditar en ella y podamos estar confiados en que la esperanza, Señor, va a llegar, Señor, a tomar cosecha de esto, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros y nos bendiga, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sale, nos estamos viendo. Bye.